Nuevamente muchas gracias por su compañía, bienvenidos a su canal Ingeniero en Líneas de Transmisión TV. Entramos al capítulo número 7 de esta serie Cableando al Mundo. En esta sección platicaremos acerca del desarrollo eléctrico en las zonas de Australia y Cuba. Así que comenzaremos con Australia, el cual es un continente extenso, pero con un clima muy seco en la mayoría de su territorio. De hecho, es el más seco del mundo. Es por esta razón que las ciudades importantes en Australia y sus comunidades están ubicadas en las zonas costeras, salvo muy pequeñas poblaciones en las zonas centrales del continente. A finales del siglo XIX, allá por 1878, se usó por primera vez la electricidad y en 1880 se formó la empresa Victorian Electric Light Company, con sede en la ciudad de Melbourne, para abastecer al este de Australia. El primer servicio público registrado en Australia fue en 1888, en la ciudad de Tamworth, donde se encendió el alumbrado público de una avenida, y otra en 1899, en la población de Young, donde también se alumbró otra avenida. El sistema de Tamworth operaba por medio de una planta generadora en 240 volts en corriente directa, la cual fue el primer sistema trifásico usado en Australia. En realidad fue Tasmania la primera región en ser electrificada por medio de líneas de transmisión. En 1916 se puso en servicio una línea de 88 kV con 100 kilómetros de longitud desde la planta hidroeléctrica de Guadamaná hacia la capital de Tasmania, la ciudad de Hobart. Posteriormente, en 1924, se llevó a cabo otro proyecto de generación en la Latrobe Valley con una línea de transmisión de 132 kV y 160 kilómetros que unía esta población con la ciudad de Melbourne. Las zonas de Tasmania y Victoria fueron las que tuvieron un desarrollo más acelerado. En el caso de Victoria se alcanzaron líneas de transmisión hasta de 220 kV para 1956 y 500 kV en 1970. Las zonas de Western Australia y Queensland fueron regiones donde la electrificación tuvo algunos contratiempos por parte de sus respectivos gobiernos para el desarrollo eléctrico debido a la posguerra, hasta que en 1957 en Southwestern Australia se concluyó la planta generadora de Bunbury, que conectaría con la ciudad de Perth. En la actualidad, Australia es un país completamente autosuficiente en el suministro de energía eléctrica, ya que durante la década de los años 50, 70 y 80 se dio un impulso muy grande a la infraestructura energética en Australia y Tasmania. Ahora pasemos al desarrollo eléctrico de Cuba. Al igual que otras regiones del mundo, la electrificación en Cuba fue debida al alumbrado público de sus calles y avenidas. La historia energética de Cuba tuvo que atravesar por varios retos de índole político durante los tiempos de la Revolución Cubana y también durante los tiempos de la Guerra Fría. La economía cubana se basaba fundamentalmente en el cultivo de la caña de azúcar, la cual requería de una infraestructura eléctrica para incrementar su competitividad. En 1902, muchas empresas americanas formaban grandes negocios en Cuba. En 1908 se implementaron los primeros sistemas de corriente alterna bifásicos en las ciudades de Matanzas y Cárdenas. Posteriormente, en 1910, se instalaría otra red eléctrica para suministrar a la comunidad de Caibarien, para después extenderse a Villa de Remedios, y se energizaron los parques públicos en la ciudad de Cienfuegos. El sistema eléctrico cubano continuó creciendo hasta que en 1913 se puso en servicio la planta hidroeléctrica de Janibanilla.
Hacia 1923 se inaugura otra planta generadora con motores trifásicos para abastecer a la ciudad de La Habana y Matanzas, la planta de Talapiedra. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos comenzaba a adquirir más y más empresas productoras en Cuba, en Santiago, en 1923, y las de La Habana entre 1927 a 1928, formando así un monopolio que contaba con 4.500 kilómetros de líneas de transmisión y distribución, suministrando energía eléctrica a unas 165 comunidades. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Cuba realmente no tuvo una expansión en su infraestructura eléctrica como otras naciones, básicamente por problemas de financiamiento. Solo logró hacer mejoras a sus plantas existentes entre 1948 y 1957. Durante los tiempos de la Revolución Cubana, en 1960, las instalaciones eléctricas pasaron a manos del Estado revolucionario, la totalidad de la infraestructura eléctrica cubana convirtiéndose en un servicio de carácter público. Un periodo interesante en la expansión del sistema eléctrico cubano fueron los tiempos de la Guerra Fría. En 1966, cuando ingresaron los equipos generadores provenientes de la Unión Soviética que fueron instalados en las plantas termoeléctricas de Antonio Maceo, Omentén, y Máximo Gómez Merell, con el apoyo del comandante Ernesto Che Guevara, quien dio un fuerte impulso al sistema eléctrico cubano en aquella época. Para 1975 se había triplicado la cantidad instalada que se tenía en 1958 y se incrementó la cantidad de plantas termoeléctricas en Cuba. Antes de la Revolución Cubana, el país contaba con 13.098 kilómetros de líneas de transmisión y para 1975 Cuba contaba con 32.067 kilómetros de líneas de transmisión, con lo cual se creó el Sistema Electroenergético Nacional, llamado el CEN. A principios de 1980 se aprobó la construcción de 2 plantas nucleares en Jaraguá, provincia de Cienfuegos, la cual actualmente ha sido completamente desmantelada, y una más en la provincia de Holguín. Finalmente, con la caída de la Unión Soviética, Cuba perdió la mayoría de sus proveedores de combustibles para sus plantas nucleares, así como refacciones de equipo, y con ello Cuba enfrentó el grave problema que sus plantas generadoras se vieron seriamente afectadas por la falta de piezas de repuesto, con lo cual la demanda superó grandemente a la generación, provocando que el precio del servicio eléctrico aumentara. En vista de esta situación, Cuba ha tenido que recurrir al consumo nacional de hidrocarburos para alimentar sus propias plantas generadoras. Espero contar con su compañía para el siguiente capítulo, en el cual platicaremos acerca del desarrollo eléctrico en Centro y Sudamérica. Muchas gracias por su amable visita, espero verlos en el siguiente video. Ingeniería de Líneas de Transmisión TV, capacitación para energizar al mundo.